No todos los que llegan lejos lo hacen por talento. Algunos llegan porque aprendieron a sostenerse cuando dolía. Gilberto Sepúlveda nació en Guasave, Sinaloa. A los 14 años escuchó un llamado más fuerte que el miedo. Dejó su casa para buscar un lugar en el Club Deportivo Guadalajara. No fue suerte, fue repetición, fue disciplina, fue fe en el proceso. Pasó cada proceso de selección nacional, debutó a los 20 años, capitán en el Mundial Sub-20, hermano menor, pero con una mentalidad de guardián. La vida lo probó, una fractura en el rostro detuvo el juego y lo obligó a mirar hacia adentro. Ahí entendió que las lesiones no llegan a destruir, llegan a revelar. Hoy como defensa central juega con el cuerpo, con la cabeza y con el carácter. Esta no es solo la historia de un futbolista, es la historia de alguien que eligió la paciencia cuando el ego pedía prisa y la disciplina cuando el miedo pedía rendirse. Con ustedes, Gilberto El Tiva Sepúlveda. Hoy no nos acompaña solo un futbolista, nos acompaña un hombre que entendió que el alto rendimiento se construye cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos y cuando estás enfocado, porque aprendió que la disciplina, tarde o temprano, vence al talento. Un hombre de valores, un hombre de familia, un hombre que creció dentro de una institución y que ahora defiende esos colores con liderazgo y que se ha convertido en un ejemplar y un líder dentro de la defensiva. Hoy nos acompaña mi amigo, mi hermano, alguien que admiro mucho, el Tiva Sepúlveda. Hermano, pues buenas tardes y primero agradecerte por la invitación. Estoy contento de estar aquí, de compartir contigo y con toda tu audiencia gran parte de mi vida. Así que contento y pues empecemos. Hoy no solo vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de qué es el trabajar fuera de los escenarios, de qué es el estar fuera de tu casa, de qué es el vivir y estudiar y vivir en el fútbol. Hoy vamos a hablar de carácter, de disciplina, de resiliencia. Pues, ¿qué más? Bienvenido. Gracias por compartir tu tiempo, tu energía y sobre todo esas emociones que transmites, esa paz y esa tranquilidad y esa lucha incansable por seguir creciendo en lo que realizas dentro y fuera de la casa. Así es, yo encantado también de compartir, como dije al principio, gran parte de mi vida, no nada más como profesional, sino también como persona, como ser humano y un poco de mi vida cotidiana y cómo llevo yo el día a día en mi casa, con los amigos, en el entrenamiento, fuera del campo. Entonces estoy feliz de estar aquí y ahora sí que cualquier duda que tú tengas o preguntas que quieras hacerme para también compartir mi historia de vida, yo encantado de hacerlo y de compartirlo contigo. Gracias, pues empecemos. Vamos a iniciar con una pregunta que me gusta realizar, que va desde tus raíces. Sabemos que vienes de Guasave, Sinaloa, que a pesar de que es tierra no futbolera, es más enfocado al béisbol, pues naciste ahí, te tocó crecer y te tocó compartir junto con tu hermano grandes momentos. Platícame, ¿a qué jugabas con Mario, tu hermano? Eh, ¿Qué realizabas tú cuando tu mamá y tu papá estaban ocupados en el trabajo? ¿Cómo te divertías ahí en WhatsApp? Un punto importante que quiero mencionar es obviamente lo que tú dijiste. Todo Sinaloa pues es una tierra más de béisbol, pero si hay un común denominador, yo creo que en todas las disciplinas que se practican allá es el hambre con el que nacemos de crecer, de salir adelante, de mejorar. eh, de buscar un mundo mejor, un futuro más prometedor. Yo creo que ese es un punto que compartimos todos los atletas y los deportistas en general que somos sinaloenses. Y por otra parte, mi infancia fue una infancia muy normal, obviamente siempre más recargado hacia el fútbol.
Me apasionaba desde muy chiquito. Yo empecé a jugar fútbol a los 5 años más o menos, y obviamente un gran referente para mí siempre fue mi hermano, un ídolo. Eh, Él de hecho también formó parte importante en mi crecimiento como persona y como futbolista. Yo siempre trataba de imitar lo que él hacía porque era el más grande de la familia, era el que tenía más responsabilidad y para mí fue un héroe. Y tuve una infancia muy normal, muy común. Fui a una escuela pública, a una secundaria pública, jugaba con mis compañeros la gran parte del día fútbol. También hay otra parte de mí que pocos saben, pero pasaba gran parte del día también jugando voleibol. Me encantaba jugar voleibol, por dos cosas. Una, obviamente, era el gusto por ese deporte, y otra, que ahí ya había apuestas, entonces, pues obviamente uno buscaba llevar el peso a casa. Si bien no nos daban mucho nuestros papás, pues eso para mí era pues un gran apoyo, ¿no? El yo tener y conseguir mi propio dinero y no ser un peso y una carga en ese sentido, pues para mis papás. Yo así pensaba en ese momento, y aparte, como te digo, de que me gustaba el voleibol, también de repente pues conseguía mi dinerito. Afortunado en el juego, afortunado en la suerte, tenías mucha suerte. Y hablando de que ibas y conseguías tu dinerito, sé que tienes una tía, o no sé si esté todavía, la cual tiene una tienda. Y en esa tienda tú te ibas con un peso a echarle a las maquinitas tragamonedas y te iba tan bien que luego te traías 100, 200 pesos y lo aportabas a tu casa. Le echabas un peso y te traías un montón. Y entonces tu tía, ya cuando ibas, ya no te dejaba casi ni entrar porque sabía que la vacunabas ahí. Em, y cuéntame cómo era el ir tú con un peso sabiendo y teniendo claro que te ibas a traer más dinero. ¿Qué sentías en ese momento cuando empezaba a caer las monedas? Mira, yo siento que soy muy afortunado en general en esta vida por primero tener unos padres increíbles que me formaron y me inculcaron valores muy importantes como el respeto, la solidaridad, el enfoque, todas esas cosas que un ser humano que para mí debe tener, y son los principios y los valores más importantes para salir adelante. Yo creo que a raíz de ahí todo se va derivando y se le llama fortuna o suerte. Entonces yo creo que por ser un niño honesto, un niño respetuoso, un niño con valores, pues la vida te premia. Entonces yo en esa etapa obviamente que no pensaba así. Yo solo pensaba y creía en que era suerte porque iba con un peso y le sacaba 100, 200 pesos a la maquinita. Entonces eso a mí me daba mucha alegría y mucha emoción, poder llegar a casa y decirle a mi mamá: mira mamá, qué suertudo soy. O sea, vengo con 200 pesos y no nada más era la emoción de ganar el dinero, sino ya en mi mente yo decía: son 200 pesos que los voy a administrar 1 o 2 semanas para llevar a gastar a la escuela. Entonces, esa era mi emoción, y decía: mis papás no se van a tener que preocupar 2 semanas por darme dinero a gastar. Entonces, esa era para mí la satisfacción que me daba en ese entonces, pues el dinero. Fíjate que como todo niño, pues nos gusta hacer travesuras o de repente surgen las travesuras. En un 31 de octubre se, no sé si se armó, si se hizo la guerra y empezaste a aventar unos huevos junto con un amigo con el cual ya se adelantó en este mundo, un amigo tuyo, y esa travesura te llevó a una consecuencia, la cual te querían golpear
y fuiste y te encerraste en una casa y pues tuvo que llegar al quite Mario. Esa ocasión, al estar tú encerrado ahí en la oscuridad, ¿qué pasaba por tu mente? Obviamente en ese entonces tenía miedo, es la verdad, tenía miedo de que me encontraran porque pues primero me iban a dar una paliza por andar de llevado y por andarme este pues juntando con amigos ya mayores que me doblaban o me triplicaban la edad, pero eso a mí me encantaba y me hizo crecer y madurar rápido porque siempre me gustaba seguir a los más grandes, ver qué hacían, cómo se llevaban y obviamente a raíz de ahí yo decidía si me iba por ese camino o tenía otro comportamiento. Pero al final ahora ya con mi edad sí me doy cuenta que al final esos o esas etapas de tu vida, esas anécdotas, son importantes porque en realidad para mí así es la vida, es buscar sobrevivir, es buscar salir adelante, es buscar salirte con la tuya de una buena manera sin afectar a los demás. Entonces, pues la recuerdo ahora con, con más claridad y siendo un poquito más maduro. En ese momento, como te digo, solo pensaba en que no me encontraran porque pues así me iba. El convivir con tu hermano, que es mayor que tú, 5 años, Sí, 5 años. y con amigos de tu hermano, pues te hizo forjarte, ¿no? Dicen ahí en el rancho, te hizo fajarte. Y en eso, pues creciste correteando y siempre luego dicen que los hermanos menores salen más buenos para los trompos, ¿no? Y en alguna ocasión, por ahí te buscó pleito un chavo y Mario te dijo, pues si quieres, date. Y él, como dicen acá en el barrio, te hizo esquina. Ese chavo, Ramón, Sí. Ramoncito, pues no sé si fueron los primeros, pero fue uno de los que empezaron a darte ahí guante, ¿no? Entonces por ahí me dijeron que también eres bueno para el trompo. Sí, la verdad que me sé defender. Esa anécdota también es buena porque en mi casa mis padres y en mi familia siempre pues me han enseñado que pues los problemas no se solucionan a golpes, que hay que pensar un poco más y no actuar por impulso, por el enojo. Pero en ese momento, pues la anécdota era así, tal cual. Era un chavito, paz descanse, falleció. eh, pues que le gustaba, la verdad, pues abusar de los más chiquitos. Él en ese entonces era 2 años o 3 más grandes que nosotros y a esa edad, a los 8, 7 años, se nota mucho la diferencia. Entonces, pues le gustaba abusar, abusar y pues todos los compañeritos de mi generación, pues obviamente pues, le teníamos miedo, es la realidad. Eh, Hubo una ocasión que me tocó a mí, me quiso intimidar, justamente lo hizo enfrente de su papá y yo iba con mi hermano. Entonces, pues yo estaba fastidiado porque era muy abusivo con los demás y también con mis compañeros. Eh, Obviamente él buscaba que yo me enganchara con él y empezara a discutir para obviamente después él pensaba que me iba a pegar, me iba a dar unos buenos trompazos, pero pues me acuerdo que yo volteé con mi hermano así como diciéndole, ¿me das permiso? O sea, ¿puedo? Y mi hermano me dijo así, solo me hizo la señal de que, Date. date. No, yo esperaba que me dijera no. Pero bueno, cuando me dice date, ahí te das cuenta que no te queda otro camino más que enfrentar la situación y como se dice en el barrio, pegarte un tiro. Así de a solas para que ya por fin, pues alguien iba a perder y ahí, de esa manera en el barrio se ganaba el respeto. Es la única vez que me he peleado en mi vida. No es por presumir, pero bendito Dios, gané la pelea. La verdad me fue bien. No me siento orgulloso porque no es un buen ejemplo, pero hay veces que no tienes opción y solo de esa manera puedes defenderte.
y es la única vez que yo recuerdo que me he peleado hasta la fecha. ¿no? Y con el respaldo de tu hermano, pues te sientes confiado y respaldado. Sí, la verdad que me dio seguridad y hasta la fecha me sigue apoyando y caminando juntos hasta el momento en todas las situaciones. Si yo digo el apellido de Chavira, ¿qué representa para ti? Para mí, Chavira, mira, se me pone la piel chinita. Chavira es una persona muy importante en mi vida, en mi carrera y en mi infancia, porque Chavira es la persona que siempre estuvo al lado de mí. Él es un entrenador, volteo hacia allá sí, porque quiero que el mensaje tal vez lo escuche o lo vea. Le tengo un gran respeto. Él fue un entrenador desde los 8 o 9 años que nunca me soltó cada fin de semana y no nada más cada fin de semana que había partidos, sino todos los días que tenía entrenamiento, siempre me procuraba, siempre pasaba por mí y para mí tiene mucho valor eso porque eso demuestra que él creyó en mí desde muy chiquito y eso lo valoro porque a pesar de las condiciones, Chavira eh, nunca soltó la bicicleta, siempre andaba en bici, yo lo recuerdo así, y hubo millones de veces que yo me trepé a esa bici con él para que me llevara a los entrenamientos, para que me llevara a los partidos, eh, y yo siento eh, que le debo mucho a él, mucho porque, como te digo, cuando te das cuenta que alguien cree en ti a pesar de cualquier circunstancia, eso es un motivo para que tú abras los ojos y te des cuenta de que eres capaz, de que algo tienes, eh, y es para que empieces a creer más en ti. Eso es lo que él provoca hacia mí y hasta la fecha pues lo admiro y lo respeto y siempre que hablo de él hablo con respeto y cariño que le tengo. Sé que fue alguien importante en tu caminar como futbolista, digo, sumando pues obviamente a tu hermano, tu papá, tu mamá, tus hermanas, pero Chavira fue pieza clave porque justo lo que dices, yo sé que luego te daba flojera ir a entrenar y te sobrabas por el talento, pero él iba por ti y te hizo que te pusieras a raya, ¿no? Y estando ahí, luego surge Diablos Azules, Azules. Diablos Azules. Esto fíjate, hace en el 2014, no hace tanto, si te pones a ver, no hace tanto. E igual, por ahí, pues jugabas delantero, metías goles, contención y luego llega José Luis Real. Y José Luis Real te hace la invitación después de que vienes aquí a torneos a Copa Chivas. Esto ya en el 2015, creo, en julio, cuando te integras a Chivas. Y de ahí comienza la historia de Gilberto Sepúlveda, que ahora es el Tiva Sepúlveda por tu hermano, ¿no? Entonces, Sí, sí, se crea Diablos Azules entre el 2010 y yo pertenecí ahí justamente en Diablos Azules desde el 2010 hasta el 2014. Ahí pertenecí. Se hacía exactamente un torneo por año. Aquí en Guadalajara se llama Copa Chivas, todavía se sigue haciendo. Y durante 4 años así fue. Yo estuve viniendo una vez por año a ese torneo y año tras año pues me observaban, veían en mí condiciones, pero cuando ya hubo un interés ya más real, más cercano de parte de Chivas, como bien dice, del Güero Real y de los visores de Arturo Niño, el Nene, el profe Sanjo, me acuerdo bien de ellos, trabajaban en el área de de visores. El 2014 fue cuando participé en la Copa Chivas y a raíz de ahí me hacen la invitación para venir a un campamento y ahora sí que oficialmente hacer las pruebas para poder pertenecer a las fuerzas básicas.
Sé que en Chivas quedaste campeón con tercera, con 15, con la 17, con 20, seleccionado nacional en todos los procesos, capitán en el Mundial Sub-20 en Polonia. Y pues eso, quieras o no, son reflectores, ¿no? Y Matías Almeida en el 2017 te hace el llamado y vas a la primera pretemporada con el primer equipo. Sin embargo, regresas y vuelves a ir a tu equipo. ¿Qué sentiste después de haber probado, como dicen en el fútbol, las mieles y otra vez regresarte? ¿Qué pasaba por tu cabeza? En ese entonces pasan muchas cosas. Siendo honesto, te pasan cosas negativas y también cosas positivas en tu mente, que obviamente a raíz de ahí tú decides cómo actúas. Pero sí, por ejemplo, una de las cosas negativas que te pasan por la mente es de que pues no diste el ancho, no le gustaste al técnico, no eres capaz de pertenecer en el primer equipo. Y otra de las cosas es tomarlo como un reto. Y así fue como yo lo vi, un reto importante donde había tenido la oportunidad de ir a una pretemporada y yo sabía que esto era así porque ya lo había vivido en las fuerzas básicas. Y ya al llegar a primera llegué con esa madurez de decir, aquí lo importante es prepararte cada día con el mismo objetivo, buscando tu sueño, con el mismo propósito de levantarte y decir, hoy voy a mejorar un poco más, hoy voy a ser mejor técnicamente, hoy voy a ser mejor físicamente. Mentalmente también te vas preparando para cuando llegue el momento y la oportunidad estés listo. Entonces así fue como yo lo hice, fue mi manera de pensar y bendito Dios me dio resultados. Sí, dicen que cuando la oportunidad llega es demasiado tarde para prepararte. Siempre tienes que estar listo. Regresando un poquito, Gil, em, Chivas, algo de las muchas cosas buenas que tiene es que les da a la escuela, ¿no? Y les hace unas clases un poco diferentes, porque pues ustedes viajan mucho y entre esa escuela pues está Educare. ¿Qué fue para ti Educare? Educare para mí fue muy importante en el sentido académico porque es algo que yo le aplaudo a Chivas, que también es importante mencionar. Ellos forman personas, además de formar grandes profesionales, forman personas y Educare a eso se dedica, a formar personas, a formar buenos ciudadanos, buenos estudiantes, gente con valores, con principios. La verdad se me facilitó porque como te digo yo traía buenos principios, buenos valores y Educare te enseña eh, a prepararte para lo que viene, tanto deportivamente como en tu vida, como en el comportamiento que tienes eh, fuera del campo, con tus papás, en las relaciones que haces. Yo le agradezco mucho pues a Educare y a Chivas y a Mauri, a su papá Vergara, que tengan esa visión porque es muy importante para un deportista de alto rendimiento. Cuando tú llegas a Chivas, Casa Club no es como actualmente es Casa Club. La verdad es que nada que ver. Luego vino una transformación. Pero todo el tiempo estuviste en Casa Club. Es más, te andaban aventando la maleta para que ya te fueras. ¿Qué es vivir en una Casa Club cuando tienes que pararte temprano, ir a desayunar, ir a entrenar, regresar, bañarte, irte a la escuela y otra vez Casa Club? Y estar ahí buscando un sueño que probablemente no se logre. Entonces, para un niño de 14, 15 años, ¿qué es vivir fuera de sus papás? ¿En algún momento te pasó por tu cabeza regresarte y abandonar tu sueño? Sí, vivir en la casa del club para mí es lo mejor que me ha pasado y es en la etapa que siento que más he crecido como persona porque te hace ser
muy maduro, maduras muy rápido porque llegas, como dices, desde los 12, 13 años y pues a esa edad uno todavía está acostumbrado a estar con los papás, con su familia, que es la verdad, nos solucionan todo. O sea, ¿hay algún problema? Papá, ¿hay algún problema? Mamá, mamá me pasó esto, papá esto, y acá no. Acá desde los 12, 13 años ya te haces tú responsable de los problemas, de las consecuencias. Entonces tienes que madurar muy rápido y la Casa Club te hace responsable y valorar los pequeños detalles que para mí son muy importantes, como pues el tiempo, el respeto a los demás, el solucionar tú las cosas, el a veces tú lavarte la ropa, tú plancharte la ropa, tú levantarte temprano, no hay alguien que te venga y te despierte. Eso para mí yo creo que fue lo que me hizo crecer, estar en la Casa Club y sobre todo, como dices, siempre con con la realidad que eh, con la realidad, como lo acabas de decir, de que estás ahí intentando buscar tu sueño, cumplir tus metas, tus objetivos, pero sin la certeza de que se va a hacer real, porque al final en el mundo del fútbol hay cosas que no dependen 100% de ti y hay momentos en los que pues simplemente no te toca. Yo vi pasar muchísimos compañeros con mucho talento, con muchas condiciones. Y no es que no hayan llegado por falta de condiciones o falta de mentalidad, sino simplemente a veces es por gustos de algún entrenador, por el momento que estaba pasando el equipo. Y eso pues es lo complicado y lo frustrante de decir cómo entregas 7 años de tu vida en Casa Club cuando pues son los 7 años para mí más importantes en cuanto a crecimiento pues de un niño, de tu adolescencia, que te formas realmente muy diferente a un niño común, porque ya enfrentas situaciones reales de la vida tú solo. Y eso es lo que te da la Casa Club en pocas palabras. La verdad es que es de valientes y es admirable a temprana edad salirte de tu casa, tanto a ti como jugador que busca ese sueño, como de esta otra parte como papá, decir, está bien, te dejo a mi hijo, te lo entrego y te doy sus mejores años, a cambio de nada, porque no se sabe. Si fuera algo seguro, créeme que todos se la jugaban, pero es algo incierto. Y Sí, bien lo acabas de decir. sí. Muchos... Ujú. Hablando, perdón que te No, no. interrumpa, pero hablando profesionalmente, sí es algo incierto, pero aquí sí quiero hacer énfasis en que ya depende de cada uno si pierdes 7 años de tu vida o ganas 7 años de tu vida, porque yo pensaba al revés, yo decía que cada día que esté aquí valga la pena, que cada día me haga crecer. Si un día yo regreso, porque te pasa por la mente, decir, si un día yo no llego a ser jugador profesional, voy a ser mejor persona, voy a ser mejor humano, voy a ser una persona con valores, con principios, que tiene estudios y que va a buscar seguir creciendo profesionalmente en alguna otra cosa que te guste. Entonces así era mi pensamiento. Voy a ser mejor jugador de fútbol cada día. Voy a ser mejor persona cada día. Voy a ser mejor ser humano cada día. Voy a aprender esto. Entonces ese pensamiento es el que te va llevando al lado de que te pasen cosas buenas. Como mucha gente dice, suerte o fortuna, como le quieran llamar, pero muchas veces depende la suerte o la fortuna de tu comportamiento día a día, de tus hábitos que vayas creando mientras el tiempo está pasando. Sí, justo porque dio cuántas historias de talentosos y se pierden. Pero lo que sí, digo, se pierden en el fútbol porque el fútbol no solo forma
jugadores profesionales, sino forma gente profesional, ¿no? A través de valores, de la resiliencia, del estar ahí día a día, del aguantarte que te grite un entrenador o que te esté diciendo hay cosas, de no ver a tu familia, de perderte fechas, pues te crea un carácter que fuera de ahí, pues no está en todos lados. En este caminar tú seguiste metiéndole, metiéndole, metiéndole y se viene otra oportunidad en junio del 2018, ya con Cardoso, que para mí era uno de mis grandes ídolos como delantero, te da la oportunidad y te registra con el equipo de primera. Pero volviste a regresar. Estabas, que ibas y venías. Hasta que si yo te menciono 31 de agosto, 31 de agosto, ¿qué significa para ti en ese 2018? Para mí esa fecha siempre quedará marcada en mi mente. Es una fecha muy importante porque es el día que yo debuto con el primer equipo en Chivas. Eh, Se cumple el sueño que siempre busqué, que siempre anhelé de joven, de chico, de niño, de decir, voy a jugar en las Chivas algún día. Mi sueño es jugar con las Chivas, con el primer equipo. Eh, Ahí ese día tuve muchos sentimientos y emociones encontradas porque pues era lo que yo anhelaba y lo que yo buscaba, y así en un abrir y cerrar de ojos pues se te da la oportunidad, y para mí quedó marcado. Recuerdo que fue un partido contra Cruz Azul, empatamos 1-1 en el Azteca. Partidazo, sí, 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 me fue muy bien en lo personal, y obviamente queríamos los 3 puntos, ¿verdad? Así como siempre, pero las cosas se dieron de buena manera y muy contento por haber cumplido pues ese sueño que muchas veces la gente te pregunta, o aquí mismo en algunos podcasts, eh, que tú expliques esas sensaciones, pero es muy difícil poderlas explicar, esa emoción que tú sientes cuando pues se realiza un sueño cumplido. Y ahora, eh, después de 8 años en primera división, que se dice fácil, pero no, sabemos también que muchos debutan, prueban lo que es estar en primera división y por circunstancias como cuestiones emocionales, personales, ego, logran el sueño y se quita el hambre, se pierden. Pero haciendo un recuento, ahora tú ya tienes 172 partidos en liga, 190 partidos totales, contando partidos internacionales y estando con Chivas, y 8 años de un camino. ¿Tú sientes que ya te consolidaste o que todavía falta mucho por crecer en Tiva? Cuando debutas, pues crees que ya lo lograste, que ya llegaste, y volteas hacia atrás y dices, puta, qué difícil fue llegar. Ve nada más lo que me costó. 7 años de tener perseverancia, de ser constante, de tener una buena mentalidad, de esforzarte, de hacer sacrificios como los que mencionaste, de dejar a la familia desde los 13, 14 años, venirte a vivir a una ciudad donde desconoces totalmente pues su ritmo, su gente, eh, convivir 7 años en competencia, porque todos los que llegamos a esa edad es lo que buscamos, ese sueño, cumplirlo. Entonces tú te das cuenta cuando debutas de que se hizo un gran sacrificio, eh, y obviamente que en ese momento dices, vale la pena, vale la pena. Pero ahora que ya tengo a raíz del debut para acá 7, 8 años, la verdad que es todavía más difícil. O sea, lo complicado de esta carrera es ser constante, tener esa disciplina que se requiere para mantenerte en el alto rendimiento, porque acá se sigue compitiendo todos los días, de una manera muy sana, que todos buscamos este, tener minutos, ser titular, crecer, ir a la selección, y es una competencia interna sana que la verdad, eh, ahí es cuando dices, puta, qué difícil es
pues también mantenerse y lograr hacer una buena carrera. Sí, en el fútbol como en la vida, pues hay altibajos y creo que parte importante es saber gestionar las emociones, ¿no? Un día estás, otro día no estás, llega un entrenador, te ve muy bien, eres el mejor, llega otro entrenador y no te ve bien y regresas. Y como tú dices, siempre hay alguien que te está pisando, mordiendo los talones y poquito que te descuides, chao, ¿no? Y como defensa central, pues se toman decisiones en milésimas de segundos, ¿no? Estando ahí y en esa toma de decisiones, tienes que controlar bien tus miedos. ¿Cuál ha sido alguno de tus miedos que en ocasiones ha pasado por tu cabeza? Para mí, algo que te mantiene eh, dentro de esta profesión tantos años, yo creo que es esa parte que acabas de mencionar, saber controlar tus emociones y no nada más saber controlarlas, sino también saber distinguirlas y lo más importante es, una vez detectando tus emociones, sean de tristeza, de inseguridad, de miedo, de pánico, todas esas emociones, una vez detectándolas, es lo importante ahora saber cómo vas a responder tú a eso, cómo vas a actuar después de una crítica, de un error, que un error se dice muy fácil, es un error y ya, ¿no? Es un error que juega con con el esfuerzo de los demás compañeros, con el esfuerzo del técnico, que juega, obviamente, con la gente, con la afición. O sea, tú tienes un compromiso muy grande en el cual, pues esa responsabilidad genera en ti, pues, una señal de alerta, de que siempre tienes que estar enfocado, metido, positivo. Eh, pero para mí yo creo que un sentimiento o mi mayor miedo que he tenido uh, es, es que un error te siga generando más errores. Eso para el deportista en alto rendimiento eh, siento que es lo más difícil y lo más complicado de poder controlar y mejorar. Eh, Cuando tienes tú un error, obviamente pasan mil cosas por tu cabeza. Repito, sentimientos y emociones positivas y negativas. Y es ahí donde, pues, la verdad, para mí destacan los futbolistas o los profesionales en general, eh, cuando dan un paso adelante y, y terminan siendo la diferencia de un profesional promedio o un profesional muy exitoso. En alguna ocasión escuché en una plática a Luis García y te he dicho es, él dice que la siguiente jugada es la más importante, ¿no? Ya la regaste, ya se acabó, ya no puedes hacer nada, ya te fue bien, hiciste un gol o alguna salvada, ya se acabó, ya la que sigue es la más importante. Hoy en día, tú eres ya un referente en Chivas, tanto dentro como fuera de la cancha. En este caminar para lograr ser un referente y que actualmente te encuentras en un proceso de lesión, ¿cuál ha sido para ti la lesión más dolorosa? Para mí la lesión más dolorosa fue un choque que tuve con un compañero. Eh, Tuve una fractura del pómulo y el malar. De hecho, tengo dos plaquitas por aquí. Para mí esa es la lesión más complicada porque me sentía en un gran momento, eh, iba arrancando el torneo y otra, no nada más como profesional, sino como persona, fue una lesión muy dura
muy dura que pudo haber afectado pues muchísimo más de lo que afectó. Pero también, pues así como pasan cosas malas y situaciones complejas, esa fue una de ellas en mi carrera. Esas cosas también muchas veces sacan una parte de ti que no se había mostrado. Un carácter, un carácter de supervivencia, de mejorar, de valorar a lo que te estás dedicando, de valorar el tiempo, la profesión, el equipo en el que estás. Entonces, esa misma lesión a mí, pues, me generó también emociones muy positivas para, pues, regresar de muy buena manera, porque fue una etapa muy bonita el haber regresado después de una lesión tan fuerte como la que tuve. Esa que ha sido la más fuerte y por ahí dicen que te reseteó el tiloncito, ¿ah? Para ponerle nombre al jugador. Sí, Pero previo a ellas hubo algo, otras lesiones que no han sido tan fuertes, como tu tobillo, lesiones musculares. Afortunadamente no has tenido tanto, siendo una de las lesiones más comunes en el futbolista, las musculares, rodillas, tobillo, pero sí hacia tu tobillo y otras para no mencionarlas. Eh, ¿Tú sientes que en todas estas manos que te han trabajado, desde selección, desde tus procesos de básicas, algún fisio, algún kine te andaba ahí queriendo vender piñas? Piñas, para los que no saben, en el fútbol son mentiras. Sí, Nomás sin em, marcas, ¿eh? sí, sí, claro, o sea, obviamente sin nombres, pero la verdad es que sí, durante algunas lesiones, sobre todo, pues las de tobillo, que son las que más a mí me han dado lata. eh, Actualmente estoy lastimado de un esguince de tobillo. Eh, pero sí, en algún proceso de recuperación, en su momento se quiso acelerar eh, el proceso por querer estar antes, por querer decir, pues una lesión que es de 3, 4 semanas, querer decir, yo la saqué en una semana o en dos. Pues no, o sea, tampoco es magia, es igual trabajo, paciencia y ser constante. Eh, Me pasó, tuve esa experiencia, pero ahí fue donde aprendí que todo tiene su proceso y sus tiempos. Eso te hace madurar y crecer en esa parte porque es una parte que tienes que cuidar. Si tú quieres acelerar muchas veces ciertas lesiones, hay veces que tienes que hacerlo porque al final el equipo te necesita o tú necesitas seguir jugando, tú crees que estás en el mejor momento y lo quieres aprovechar y muchas circunstancias o viene un clásico y quieres jugarlo. La verdad es que yo lo he hecho y yo creo que todos los deportistas lo hacen. Para mí es algo muy valiente porque es un dolor que tienes que guardarte, es un dolor que tú tienes que jugar con una incomodidad y obviamente tus compañeros o a veces hasta el mismo técnico no lo saben. Y ahí es donde tienes que ser muy inteligente porque si de verdad esa lesión te limita tanto, ahí ya puede afectar al equipo. Pero si es una lesión que tú piensas y crees que te permite hacerlo de buena manera, pues dale para adelante. Yo lo he hecho y hay algunas también ocasiones que yo he dicho, ¿sabes qué? No puedo, no me da. O sea, en vez de ayudar al equipo, lo voy a perjudicar. Pero ahí es donde tú ya como jugador vas teniendo esa madurez de decir, ¿puedo o no puedo? Sí, lo importante es aprender a conocer tu cuerpo, porque el cuerpo habla. Si no le hacemos caso, nos grita. Y cuando nos grita, a veces ya es tarde y en lugar de parar unos días, semanas, paramos a veces hasta meses. Pero bueno, un poco que lo viví, tú siempre quieres jugar, tú siempre quieres competir y tú eres el mayor interesado en estar dentro de la cancha y seguirle aportando a tu equipo. Y de esta parte que también, pues soy médico y soy fisio, fue un chascarrillo ahí, pero nosotros pues, queremos lo mejor para el jugador, ¿no? Nosotros queremos lo mejor para el jugador y por consecuencia
para el club. Desafortunadamente o afortunadamente en esto y en del fútbol y en la vida, pues hay mucho ego. Y en lugar de convertirte en alguien heroico, terminas siendo alguien egoico, ¿no? En que yo lo hice, yo puse, yo todo, pero no, al final estamos para servirles a ustedes, porque si a ustedes les va bien, pues al club le va bien. Entonces, sí es aprender a escuchar nuestro cuerpo y aprender las señales que nos mandan, ¿no? Pero bueno, regresamos a la parte del reseteo. Y yo recuerdo que regresaste con una máscara y esa máscara pues volvió a darle identidad, volvió a ponerle una capa de superhéroe al dorsal número 3, ya traías ahí el 3, iniciaste con el 19 y luego ahí el 3, y fue T-Batman. T-Batman se convirtió ahí en todo un personaje. Recuerdo hasta fuera del estadio había unos llaverillos ahí de... Sí. Eh, ¿Qué sentías cuando tú te ponías tu máscara? ¿En realidad te identificabas como un superhéroe o solo era parte de ese proceso? Sí, mira, al principio era parte del proceso. Para regresar a jugar tenía que yo hacerlo con esa máscara como protección porque pues regresé al mes y medio cuando tendría que haber, esa es una de las lesiones que te digo, supuestamente era a los 2 meses, yo al mes y medio ya quise jugar porque venía un clásico y justamente mi regreso después de esa lesión fue un clásico. Entonces al mes y medio pues todavía no terminaba por consolidar al 100% pues la placa con el hueso. Y primero pues era por protección, por indicaciones médicas, así empecé, pero la verdad es que todo a raíz de ahí fue fluyendo. Se empezó a ganar, tuvimos una racha muy buena de creo que 9, 10 partidos o 12, no sé, la verdad no lo recuerdo bien, pero fue una racha muy buena donde mantuvimos 10 o 12 porterías en cero, invictos. Entonces, pues toda esa buena energía, todo eso positivo, pues ahí es donde se empieza a crear el sobrenombre de T-Batman y ya se empezó a hacer como hasta cierto punto como cábala, o sea, la máscara te trae buenas cosas a ti, buenas cosas al equipo, entonces pues ya la gente y obviamente yo también en lo personal pues ya lo hacía parte de mí, ¿no? Esa máscara y ese sobrenombre de decir, me pongo la máscara y me convierto, la verdad, que en un superhéroe dentro del campo. Entonces, para mí era una gran responsabilidad, obviamente, y esa etapa la recuerdo pues con mucha alegría y con mucho, obviamente, con mucha emoción de que pude vivirlo y pues se creó ahí ese sobrenombre de T-Batman. ¿Y la extrañas la máscara? La verdad sí. Pues póntela, pero sin que te vuelvan a resetear, hermano, porque fíjate que tengo la fortuna de conocer y de haber formado parte de- del servicio de rehabilitación de Chivas y para mí es un excelente servicio. Te han llevado en este caminar en tus lesiones desde que estabas muy chavo y ahora con el buen Alex Bazán, el Caras, Mario, Kinevic, que ahora le llegaron al precio y se fue. Sí. Entonces sé que esa parte ha ido evolucionando en Chivas y que seguirá creciendo. Em, ¿Tú qué les dirías a este servicio en parte como de el agradecimiento que han estado ahí al pendiente tuyo? Sí, mira, esa es un área que es demasiado importante eh, en el medio del alto rendimiento. Yo en lo personal le diría y sobre todo le daría mi agradecimiento
porque es un área que a veces no tiene tanto, ¿cómo te puedo decir? No brilla tanto dentro del medio, o sea, dentro de un equipo, pero es la más importante, es una de las más importantes, porque son gente que te mantiene siempre en las mejores condiciones. Y si no, por lo menos eso se busca día con día. En el fútbol, por ejemplo, hay demasiado contacto, no nada más en los partidos, sino todos los días en un entrenamiento. Son entrenamientos de alta intensidad donde tienes que estar compitiendo con un compañero y donde hay contacto. Eh, en lo personal, siento que todos en este ambiente somos muy competitivos y siempre hay roce, siempre quieres ganar en un entrenamiento, no quieres perder. Entonces, ahí es donde entra esa parte de mantenerte en las mejores condiciones y ellos son los que te ayudan. Te dan un golpe el lunes, el martes tienes que llegar como nuevo a entrenar, a dar lo mejor de ti y ellos logran hacerte llegar de buena manera al día siguiente. La verdad, para mí tienen un gran respeto y tienen manos mágicas, la verdad, porque sacan lesiones de un día a otro, sacan lesiones en una semana. Yo los respeto mucho y es un área con el que siempre estaré bien agradecido. Excelente. Y también para el buen Furs. El Furs es el que mueve ahí toda la parte de que hace posible los entrenamientos. Es el utilero y una excelente persona. Y le mandamos un saludo al buen Furs. Sí, le mandamos un saludo a mi buen amigo el Gran Furs. La verdad que es otra área que se le debe dar un gran reconocimiento porque pues son tipos que siempre están al servicio del equipo con una gran disposición y simplemente sin ellos, la verdad es que un equipo no funcionaría, así como sin el área médica fuera muy difícil, muy complicado. Entonces, yo de mi parte sí les doy mi reconocimiento, sinceramente. La vida es bella, la vida es maravillosa, la vida da, la vida pone a prueba y la vida a veces quita. Em, Desafortunadamente, tu papá te ve debutar, digo eso es afortunadamente, desafortunadamente luego pues se adelanta y ahora pues te ve desde otro plano, está ahí contigo y creo que es parte de tu motivación. Y la gente no sabe, la gente juzga mira, está bajando su rendimiento, mira esto. Y muchas veces esas situaciones, volviendo a la parte emocional, pues pegan y pegan demasiado, ¿no? ¿Cómo superaste tú ese adelantamiento o ese proceso de tu papá? Eh, Fue un momento muy difícil que siento que, y creo que pues tenemos claro que todo ser humano va a pasar en algún punto por eso, pero cuando no lo esperas todavía es más complicado, porque así fue lo de mi papá. En lo personal, pues es algo que pues muy pocas veces comparto, me atrevo a hablar, porque son cosas íntimas, pero también son cosas reales, son cosas que muchas veces te hacen más fuerte, te hacen crecer. Lamentablemente tiene que pasar algo así para que muchas veces uno como ser humano entienda y valore muchísimas cosas, perdón. Pero la verdad es que aquí en este deporte, pues no tienes tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, la verdad, y tú tienes que seguir compitiendo, aprendiendo a vivir con eso, con esa pérdida, como es un padre. Y aquí lo que yo he hecho es aprendido a vivir con eso, a buscar entenderlo de la mejor manera y como dices, buscar que eso, pues el fallecimiento de mi padre sea una motivación, ¿no? Y cuando te digo que no hay tiempo, me refiero a que en tu mente tú tienes que
seguir adelante, porque al final de cuentas lo que mantiene viva y motivado y con ganas de seguir adelante, pues muchas veces también pues es este, tu profesión, porque tienes una gran responsabilidad, y obviamente tu familia, ¿no? Que también pues no te puedes dejar caer porque te has convertido en un pilar importante para tu mamá, para tus hermanos, para tus sobrinos. Y yo creo que mi familia propia fue la que ha sido muy importante para que pues yo siga firme, siga fuerte y siga motivado, viviendo con esa situación, ¿no? Que muchas veces, pues muchos dicen, pues no la supero, ¿no? Sino más bien he aprendido a entenderlo, a aceptarlo y a vivir, eh, pues motivado y creciendo de la mejor manera posible. Gracias por abrirte así, y gracias por compartirlo y haber tocado esas fibras sensibles. Eh, Actualmente nos distraemos muy fácil con las redes, pues, con el teléfono, ahí estamos dándole y a veces escuchamos o vemos comentarios que nos pudieran afectar, ¿no? ¿Qué tanto eso afecta a ti como persona y como jugador? En su punto y en su momento, sí tiene un efecto en ti, porque pues somos personas sentimentales, ¿no? Que muchas veces no nos gusta que hablen pues mal de ti, que te critiquen, pero ahí hay que ser muy inteligentes. Mira, yo en lo personal no soy tanto de redes, que me gustaría, sí me gustaría tener como más contacto con la gente, más comunicación, ser más cercano. Soy cercano, pero en cuestión de redes, ser un poco más activo. Eh, y en lo personal, yo creo que estando en un club como en Chivas, tienes que ser muy inteligente para tratar de entender el sentimiento de la gente, lo que piensa, cómo ellos te ven. No nada más por cometer un error, sino uno busca también esa parte de decir, está bien, soy ser humano, cometo un error, pero mi responsabilidad es la siguiente jugada, como usted acaba de decir, que es la más importante, no cometerlo y hacerlo de mejor manera. Y que ellos se sientan identificados contigo, porque eso es lo que genera un equipo tan grande como Chivas, que el foco está ahí para lo bueno, para lo malo. Siempre se está hablando de Chivas, entonces tú como jugador tienes que ser muy inteligente y a veces pues tolerar cosas que sinceramente no te gustan, pero trabajar en eso y simplemente dar tu mejor versión. Ya caminándonos al cierre, Gil, para el joven que sueña con jugar fútbol profesionalmente, con cumplir su sueño como tú lo has realizado, pero duda, ¿qué le dirías? Yo le diría que no tenga miedo, que muchas veces la duda es normal, la duda aparece porque tenemos miedo a algo, pero yo le diría que creyera en sus sueños, que creyera en sus sueños y sobre todo que creyera en uno mismo, porque la mente es muy poderosa, eh, que confiara en él 100% y que haga lo posible dentro de lo que cabe cuando todo depende de él, que eso lo haga al 100%, que no tenga un día algo que reprocharse, de decir, yo quería hacer tal y para hacer y cumplir ese sueño está un camino marcado. Cuando tú te sales de ese camino, que haces todo lo contrario, no eres coherente con tu sueño. Yo le diría que haga el 100% de lo que dependa de él para cumplir sus sueños y
el día de mañana estoy seguro que nunca se va a arrepentir de haberlo hecho porque algo bueno le va a traer. Y muchas veces es algo como lo que me pasó a mí. Siempre yo les digo que tenemos que tener un porqué y ese porqué se convierte en tu objetivo, ese porqué se convierte en tu motivación. Eh, para mí pues, son mis hijos y mi familia, Moni, mi esposa. Para ti, ¿cuál es ese porqué que te para de la cama, que te lleva a entrenar, que estás presente en tus viajes, que siempre quieres más, que se viene el mundial y que hay que esforzarnos para seguir trabajando y estar ahí? ¿Cuál es ese porqué de tu día a día? El por qué, si vamos a hablar de una persona, sería mi mamá y mis hermanos. Eh, Son los que siempre han estado en todo este camino. Y para mí, yo en lo personal soy un ser humano muy apegado a su familia, demasiado. Entonces, ese sería el motivo por el cual, si nos referimos a una persona, por el cual yo me levanto cada día con la motivación y con las ganas de seguir creciendo, seguir mejorando y sobre todo de seguir buscando mi mejor versión. Y fuera de nuestra familia, ¿cuál sería tu porqué en la parte profesional, en la parte ambiciosa, en la parte retadora? ¿Cuál sería ese porqué? Ese por qué en ese sentido sería buscar mis límites. Yo siento que buscar mis límites es lo que me ha llevado a ser quien soy. Eh, entonces, buscar el límite eh, de lo que puedes ser en esta vida, de lo que puedes venir a entregar como ser humano y como profesional, para mí ese es el porqué. Buscar mi límite porque es algo que me ha ayudado a mantenerme en este deporte 8 años y otra, el seguir creciendo y seguir mejorando para ser un mejor profesional, una mejor persona. Ese caminar de estos años ya en primera división, sé que eres muy disciplinado, sé que llegas antes a los entrenamientos, que le activas, que haces movilidad, que luego te quedas en la parte de la terapia, también con el buen Charlie, saludos al Manotas, y luego sigues trabajando. Eso te ha ayudado a prolongar eh, fuera de las lesiones y en los grandes figuras, hablando, tú eres grande, pero hablando de un Cristiano Ronaldo, ellos tienen hábitos que no van a cambiar, ¿no? Para ti esos hábitos, ¿cuáles serían? Para mí, uno de los hábitos personales serían, obviamente, todos sabemos, y si alguien no lo sabe, para el deporte de alto rendimiento, el sueño, cumplir tus horas de sueño es una herramienta y es un hábito muy importante para poder rendir el siguiente día. Yo creo que muchos hábitos parten de ahí, porque después tú quieres entrenar más, rendir y ser más exigente contigo en el entrenamiento, pero si un día antes no dormiste bien, no pasaste una buena noche, es imposible que tú puedas dar un paso adelante, que tú puedas crecer en ese sentido. Entonces yo creo que de ahí parte de tu descanso y todo lo que viene, la parte del gimnasio, la parte de la recuperación, que por eso vengo a Deficio, a recuperarme, a seguir con esos buenos hábitos que a veces pues se les llaman el trabajo invisible, ¿no? Que muchas veces pues la gente no ve, pero uno como deportista sabe que lo necesita. El hacer el sauna, las botas de compresión, la tina con agua fría, todos esos hábitos son cosas que ayudan a tu cuerpo para poderse recuperar más rápido y estar en óptimas condiciones. Yo creo que todos esos hábitos son muy buenos y son los que a mí me han ayudado a mantenerme a un buen nivel. Ya por último, ¿qué mensaje les darías a los que
te ven como referente, que ahora están en el club, que muchos de ellos pues ya están llegando, hablando de un Camberos, de un Hormiga que te veía y ahora ya está ahí, pero sigue habiendo generaciones. ¿Qué le dirías a esas generaciones que se encuentran en Casa Club, que andan buscando un lugar y cumplir su sueño? Sí, yo les daría un mensaje y un consejo muy claro. Muchas veces futureamos y pensamos lo que queremos ser, pero para lograrlo, lo que hay que hacer es comportarse de esa manera todos los días. Si yo quiero ser el campeón goleador de las Chivas, todos los días me tengo que comportar como un campeón goleador de las Chivas. O sea, no esperar a que ese momento llegue o esa oportunidad te llegue para empezar a hacerlo. No. Desde ya, desde que tienes un objetivo, tú tienes que entender que en el día a día tienes que comportarte como lo que quieres llegar a ser. Entonces yo creo que ese mensaje les daría y sobre todo que busquen tener buenos hábitos. Bueno, y ya para cerrar, hermano, obviamente quería traerte un detalle. Es una playera de mis poderosísimas Chivas. Y desearte pues lo mejor en este nuevo proyecto, en este nuevo camino que es con un propósito muy bueno. Te agradezco por la invitación y como agradecimiento te traje pues este detalle. Oh, muchas gracias, lo aprecio y lo recibo de corazón. Y mírame, Arturo es el que está detrás de cámaras, que hace la magia posible, la primera de muchas. Es un honor traer esta camisa del rebaño y sobre todo con tu número, con el Tiva Sepúlveda. Muchas gracias, hermano. Siempre es un honor tener gente como tú, donde el mensajero es el más importante, donde debemos de ser congruentes con el mensaje y tú lo llevas a cabo, ¿no? Tú eres congruente con tu decir y tu hacer. Te conozco y la gente que te conocemos sabemos que pues que eres una persona que su mayor virtud es la paciencia, Sí. que se pasa metiéndole, esforzándose, que estás siempre al pendiente de la gente que quieres y que amas, pero que eso no te distrae ni te quita tus sueños, ¿no? Que al contrario te impulsa y te motiva para seguirle metiendo. De verdad agradezco que contigo abramos este proyecto, que contigo llevemos este mensaje a la gente que sueña con ser un futbolista, que contigo caminemos y lleguemos a impactar vidas, ¿no? Porque lo mejor es el mensaje y lo que se va a tocar unas fibras, tocar esos corazones, tocar esas emociones que para muchos pues eres un ídolo, ¿no? Y agradezco que te hayas abierto así como lo hiciste, donde conversamos no solo de fútbol, sino de temas personales, un poco hacia las lesiones, pero lo más importante, de la persona que eres. Nos olvidamos de Tiva Sepúlveda y estamos con Gilberto Sepúlveda, porque a veces solo te ven así, como el Tiva, y no como Gilberto. Entonces, pues, hermano de corazón, muchas gracias, la vamos a poner y pues ahorita que venga la poderosa firma. Claro, con gusto y es un placer haber estado aquí contigo, hermano. No olviden seguirnos en nuestras redes como doctor.manuelh2 en Instagram y aquí como El Movimiento es tu historia. No olviden darle clic a la campanita para tener más conversaciones como esta y recuerden que el movimiento es tu medicina y que todo cambio ocurre a través del movimiento. Así que estamos diseñados para movernos, a darle.